Que Dios les bendiga, mis hermanas. En esta noche vamos a hablar bajo el tema que tienes en tu canasta. Ese fue el tema de la enseñanza de esta noche. Pero antes de comenzar, yo quiero hacer una oración. Amén. Yo quiero que ahí donde tú estés, en tu casa, tú cierres tus ojos y tú te unas a esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia en este momento, dándote gracias por este tiempo que hemos separado para hablar de tu palabra. Yo no conozco a todas las que están conectadas, a todos los que están aquí, pero tú sí. Y tu Espíritu Santo, que no tienes límite de distancia, yo te pido que tú llegues a cada una de ellas, supliendo la necesidad de cada uno de los que están aquí en esta noche. Yo te agradezco por sus vidas, Señor, por ellos haber separado este tiempo, y te pido que los bendigas con toda bendición del cielo, Padre. Te pido que esta palabra, Señor, penetre a nuestros corazones, a mí también, y que salgamos de esta clase cuando termine edificada, Señor, y que nuestra fe se renueve. Te daremos siempre toda la gloria porque es tuya. En el nombre de Jesús, amén. Así que así vamos a iniciar. Si tienen para anotar, busquen ahí para anotar. No va a ser larga la clase, no va a ser larga, es corta, pero miren, es una clase casi testimonio, porque fue algo que me pasó a mí. Y fue al principio, cuando yo empecé con mi proceso, fue una de las primeras enseñanzas que el Señor me dio a través de su palabra, y me ha sido de grande bendición. Cuando le digo de grande bendición, es de grande bendición. O sea, yo llevo 13 años esperando esta restauración y todavía utilizo esta estrategia, porque lo que yo te voy a enseñar hoy es una estrategia que el Señor me dio para que en el proceso mi fe no se caiga, no desmaye mi fe por completo. Y yo te voy a llevar por la palabra, y va a ser algo que yo sé que te va a cambiar tu vida como lo hizo conmigo. ¿Ok? Así que vamos a estar leyendo. Amén. Veo que están escribiendo los comentarios. Amén. Pueden seguir escribiendo por ahí. Amén. Dios bendiga a las que se siguen conectando. Amén. Vamos a busquen en la palabra para que lean conmigo, o si no, pues me pueden escuchar. Yo voy a estar leyendo en Marcos 6, del 41 al 44, y escúchense en esto bien. Esta historia en la palabra usted se la sabe, yo creo que sí, usted se la sabe. La mayoría no la sabemos, pero cuando usted vea lo que yo aprendí de esta historia, vamos a ver. Dice aquí, Marcos 6, 41 al 44, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Luego dice, y recogieron de los pedazos, escuchen esto bien, y recogieron de los pedazos 12 canastas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y lo que comieron eran 5,000. ¿Cuántos de nosotros, verdad, no sabemos la historia de esta alimentación de los 5,000? Pero yo le voy a decir algo. Hace casi 13 años atrás, mientras yo me encontraba en mi casa leyendo esto, ese versículo 43 sobresalió. Y yo empecé a preguntarle al Señor, mira lo que dice ahí, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, de los pedazos, y de lo que sobró de los peces. Ahí uno puede entender que al recibir un milagro, ¿verdad? Al recibir un milagro, uno debe guardar parte de ese milagro en esta canasta, en esta famosa canasta que yo le voy a hablar en esta noche, que si usted no sabía que tenía una canasta, usted va a terminar esta clase entendiendo que cada uno de nosotros tiene una canasta espiritual donde debe poner ahí ciertas cosas, y vamos a aprender lo que tenemos que poner ahí. Cuando yo leí eso, a mí me estuvo raro, y yo cuestioné al Señor en oración. Yo le dije, Señor, ¿pero por qué había que guardar pedazos de pescado y pedazos de pan si tú eres un Dios que, si tú multiplicaste eso, tú puedes multiplicarlo en cualquier momento? Entonces me estuvo raro que el Señor fuese el que le dijese, guarden lo que sobró. O sea, como el Señor diciendo, guarda la sobra. Como que no me daba sentido el por qué había que guardar eso. Entonces también encontré curioso, ¿verdad?, que fueron 12, siendo 12 discípulos, y sobraron 12 canastas, una para cada uno, con sobras del milagro que Dios había hecho. Yo estuve por meses, ¿verdad?, navegando en ese pensamiento en aquel tiempo, y yo le decía al Señor, aquí hay algo.
aquí hay algo, pero no lo entiendo. No entiendo el por qué, porque tú puedes hacer el milagro, tú lo puedes volver a hacer. Cuando tengan hambre otra vez, se busca un pedazo de pan y vuelve y lo haces otra vez. ¿Por qué los pedazos? Eso era lo que navegaba en mi mente y no entendía. Yo, Señor, yo necesito saber qué hay aquí porque yo sabía que había algo ahí. Pero Dios es perfecto, ¿verdad? Y Dios nos da el rema cuando nos los tiene que dar. Entonces, más adelante, te lo estoy hablando, pasaron meses, cuando entonces me topé con esta parte de la escritura. Marcos 6, le leí Marcos 6, 41 al 44, ahora vamos a leer Marcos 6, 45 al 52. Y fíjense que en los próximos versículos estaba la respuesta. Y no que yo no lo leyese en aquel momento, claro que lo leí, claro que seguí leyendo todo lo que decía ahí, pero no lo vi hasta un tiempo después que el Señor, ¿verdad?, quiso enseñarme esta enseñanza que yo estoy compartiendo con ustedes. Mira lo que dice en Marcos 6, 45 al 52. Dice así: enseguida, o sea, después de la multiplicación que leímos, esto pasó después. Dios bendiga a los que se siguen conectando. Amén. Dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Pensaron que era un fantasma. No, y quería adelantársele. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos, escuche bien, todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Ahora llegamos al 52, aquí es que está. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Cuando leí eso, un tiempo después, si pueden apagar los micrófonos, se lo agradezco. Creo que hay alguien que lo tiene prendido. Déjame ver si. Yo creo que yo puedo apagarlo. Déjame ver. Sí, yo lo apagué. A veces se prende, ¿verdad? Sin uno darse cuenta, se prenden. Amén. Cuando yo llegué a ese versículo, porque aún no habían entendido lo de los panes, yo dije: aquí está. Ni ellos lo habían entendido, ni yo tampoco. Eso yo dije, lo leí, yo dije: ok, hay algo en esto, pero ni ellos lo entendieron, ni yo tampoco. Dice: y por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Yo comencé a orar y yo dije: Señor, ¿qué hay aquí? Porque eso fue inmediatamente. Quiere decir que en esa barca donde ellos se montaron, ellos se llevaron esas canastas, las 12 canastas. Ellos las tenían con ellos, porque el Señor les dijo, ¿verdad?, recojan. Y ellos se llevaron esas canastas, cada uno tenía una. Entonces, cuando yo empecé a meditar y a pensar, ahí el Espíritu Santo me trajo a la mente. Vamos a entender esto, escuchen esto. Dios les da un examen a los discípulos. Eso de esa tempestad fue un examen. Luego del milagro vienen este tipo de exámenes que el Señor hace, ¿verdad? Estas pruebas para examinar nuestro corazón, para ver qué es lo que está pasando. Yo quiero que ustedes escuchen algo. Las que estuvieron conmigo en las clases que dimos, que también dije al principio que están grabadas en la página de YouTube cuando estudiamos el camino del desierto, hablamos sobre este pueblo, ¿verdad? Que cuando salió de Egipto, entienda algo, cuando el pueblo estaba en Egipto, ellos adoraban a muchos dioses, porque los egipcios tenían dioses, pero para todo. Ellos, bueno, tenían dioses para los sapos, por eso era que cada plaga de esas 10 plagas atacaban a uno de los dioses de ellos. No nada más ellos tenían 10, es que Dios solamente dio 10 plagas, pero ellos todavía son conocidos por muchos dioses, ellos tienen muchos dioses. ¿Qué pasa? La confianza del pueblo la tenían en esos dioses. Al Señor presentarse y liberarlos por Moisés, ¿verdad? Que Moisés saca el pueblo, todavía en sus corazones, en sus mentes, estaba esa idolatría hacia esos dioses, ¿verdad? Hacia muchos dioses que ellos habían por muchas generaciones adorado en Egipto. Entonces, en ese proceso del desierto, el Señor necesitaba limpiarle eso y volver a ganar esa confianza. Él quería que su pueblo confiara y tuviera fe solo en él.
porque nosotros sabemos que nuestro Dios no comparte su gloria con nadie, no hay otro Dios sino nuestro Dios. Entonces era un proceso donde él tenía que desintoxicar a este pueblo de todos esos dioses y que ellos confiaran solamente en él. Eso era lo que Dios estaba, por eso se tardó tanto y sabemos que ese viaje duraba menos, pero ellos se tardaron demasiado porque estaban demasiado muy atados a esas cosas, ¿verdad? Que traían desde Egipto. ¿Por qué yo le digo esto? Porque vimos que al principio, ¿cuántas veces Dios le tuvo que dar agua? Cada vez que Dios le daba un milagro, ellos venían y ¿qué hacían después cuando volvían a tener sed? Dios le dio agua la primera vez, ese fue el primer milagro, le dio agua. La próxima vez que volvieron a tener sed, eso fue una quejadera. Ay, que nos hubiesen dejado en Egipto, ay, que esto, que lo otro. El pueblo se quejaba y no aprendía a confiar en él. ¿Por qué le digo esto? Porque si hubiesen tenido su canasta y hubiesen comenzado a guardar esos pedazos de esos milagros, al momento del examen, tú lo que tienes que hacer es sacar tu canasta y comenzar a ver lo que Dios ha hecho en tu vida. Por eso yo soy fuerte con esto de los testimonios. Yo creo mucho en los testimonios. Mire, usted no me conoce mucho, porque aquí hay muchas nuevas. Yo fui criada en el Evangelio. Yo nací en el Evangelio, gracias a Dios, ¿verdad? Eso es un privilegio que yo nací. Mis padres ya eran cristianos. Mis papás fueron pastores en Puerto Rico y también aquí en Estados Unidos, que llevo la mayoría de mi tiempo aquí viviendo en Estados Unidos. Yo fui nacida en la iglesia y cuando yo me criaba en los tiempos, hace tiempo, tengo solamente 46 años, tampoco soy tan vieja, pero en esos tiempos, ¿verdad? Cuando yo era pequeña, había un culto separado, un servicio separado en la semana para testimonio. Y eso era grande. Yo tengo muchas memorias de escuchar a esas viejitas pararse al frente y decir, mira, en mi casa no había nada y yo fui al supermercado y allá una persona me pagó toda la compra y eso fue el Señor. Y así, y muchos testimonios de sanidades o testimonios de tantas cosas. Y yo como niña, yo me acuerdo que eso empezaba a hacer mi fe crecer con los testimonios de los demás. Ya claro, se siguen añadiendo los de uno, pero es importante nosotros testificar las cosas que Dios ha hecho. Y muchas veces nosotros esperamos al milagro mayor. Denme un segundito porque hay gente que necesita entrar. Nosotros esperamos al milagro mayor para hablar. Pensamos que si Dios no ha hecho la obra completa, no podemos hablar. Créame, le digo esto porque yo era una. Yo siempre, Dios hacía muchas cosas conmigo y yo siempre calladita, porque yo decía, yo estoy esperando la restauración de mi casa, yo estoy esperando la restauración, pero Dios seguía haciendo milagros y yo callada, yo no decía, yo no hacía nada. No fue hasta un día que mi hijo me dice, mami, pero si tú esperas a que papi regrese, entonces tu predicación va a ser de restauración. Pero si tú empiezas a predicar ahora y hablar ahora, tu mensaje va a ser de fe. Y para eso tú fuiste llamada, porque yo sabía que mi llamado era de fe. Yo sabía, ¿verdad?, que el propósito que Dios había puesto en mi vida era de hablar y hacer que la fe crezca en otro. Y de la única forma que esto va a ser, que dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene cuando tú hablas las cosas que Dios ha hecho. Es necesario, tanto la fe para los otros cuando tú hablas como para ti mismo, porque cuando uno lo hace, uno se está recordando lo que Dios está haciendo. Entonces, por eso le dije, aquí llegamos, por eso le dije, cada uno de nosotros cuando comenzamos en el camino del Señor, como acto profético, tú tienes que entender que hay una canasta al lado tuyo. Tú llevas una canasta, donde cada vez que Dios haga algo, tú vas a poner algo ahí. Y esto es algo que si tú quieres hacer ese acto profético y tener una libreta en tu casa, donde tú en esa libreta tú vas a anotar todas las cosas que Dios puedes hacerlo, míralo, como el Espíritu te lleve, como el Espíritu Santo te guíe a que te funcione a ti, porque esto que yo te estoy hablando es una estrategia. Nuestro Dios es estratégico, nuestro Dios es Jehová de los ejércitos también. Y nosotros estamos en una guerra espiritual, donde Él nos enseña estrategias a cómo permanecer de pie en esta guerra. Y esto a mí me ha servido inmensamente. Cuando yo siento que mi fe se va debilitando, yo tomo mi tiempo y yo soy de las que me separo. Yo soy introvertida, yo me separo de la gente. Yo no tengo muchas amistades, yo siempre soy encerrada en mi casa. Soy así, es mi forma de ser. Yo me encierro de todo el mundo y yo comienzo a pensar. Yo comienzo no a hundirme en el problema, sino a pensar en lo que Dios ha hecho. Y créame que
haciendo intencionalmente, usted sale de esos momentos que nos llegan a todos. Esos momentos, muchas veces la gente anda en depresión, ansiedad y todas estas cosas, porque la depresión y la ansiedad es, mira, depresión es pensar en lo que te está pasando y hundirte en esa tristeza. La ansiedad es pensar lo que te puede pasar sin que haya pasado. Cuando la Biblia dice no te afanes en las cosas que no han llegado. No sabemos si vamos a llegar a mañana. Y a veces, ¿verdad? Nos hundimos en ese pensamiento de lo que puede pasar y ni tan siquiera sabemos lo que va a pasar. Más sin embargo, si nosotros nos encerramos a ver, déjame buscar mi canasta, déjame buscar mi libreta, déjame ver qué tú has hecho conmigo, Dios, porque lo que yo estoy pasando ahora, yo siento que mi fe se está debilitando. Yo necesito saber qué tú has hecho conmigo. Y tú comienzas a leer todas esas cosas. Mira, yo te digo a ti que se te levanta esa fe nuevamente y tú comienzas a ver y tú dices, no, pero es que si tú lo hiciste ayer, tú lo vas a hacer otra vez. Si tú lo hiciste, porque a veces decimos, si lo hiciste con el pueblo de Israel, si tú le ablandaste, nos queremos hacer tan espirituales, ¿verdad? Si tú le ablandaste el corazón a Faraón para que soltara al pueblo de Israel, así mismo, miren, si tú lo hiciste conmigo, no tenemos que irnos tan lejos, sí, están esos ejemplos en la palabra, pero nosotros también. A veces ponemos a estos personajes de la palabra, ¿verdad? A estas personas, porque no son ficticios, son real, ¿verdad? A estos que estuvieron antes que nosotros, los ponemos tan por alto. Y sí, ¿verdad? Ellos tienen su mérito porque están ahí en la palabra, pero nosotros también somos hijos del Señor. Y nosotros también, Dios está haciendo cosas con nosotros ahora, en este tiempo, porque es el mismo Dios. Entonces yo vengo en esta noche a decirte que yo te puedo probar por ahí que el Señor lo que dijo fue, ustedes tienen los corazones duros, no han visto lo que yo hice ayer. Ustedes no vieron el milagro que yo hice ayer. Yo puedo volverle a dar pan y peces. Yo no quise que guardaran eso para que se lo comieran. Lo hice para que cuando vieran la tempestad, ustedes dijeran, no, yo no me voy a desesperar, porque el mismo Jesús que multiplicó aquello ayer nos va a salvar de esto. Él no es loco y él sabe dónde estamos. Él sabe lo que estamos pasando. Entonces, mira lo que pasa cuando nosotros nos olvidamos de las cosas que Dios, ¿verdad?, ha hecho en nosotros. Ellos estaban pensando que era un fantasma, ni tan siquiera lo reconocieron. Aunque en el versículo 50 que lo leímos dice, porque todos lo veían y se turbaron. Es decir, lo veían, pero dudaron. ¿Cuántas veces nosotros, verdad? Estamos pasando por la situación y sabemos, porque sabemos, nosotros, ¿verdad? Los que le servimos al Señor sabemos que Dios está ahí. Lo repetimos todo el tiempo. Él dijo que va a estar con nosotros hasta el fin, que Él dijo que va a estar con nosotros todos los días, pero nos turbamos. Sabemos que Él está ahí, pero como que lo vemos y no lo vemos. Dudamos verdaderamente estar ahí, porque a veces está tan calladito, yo soy honesta, a veces está tan calladito que nosotros decimos, es que no está. Mira todo lo que está pasando, pero Dios nos está probando. Muchas veces, ¿verdad? Son pruebas. Eso es otro tema. A veces son consecuencias de nuestras situaciones. Eso lo podemos hablar en otra ocasión. Pero ahora estamos hablando de cuando somos probados. Cuando somos probados, el Señor está ahí, ¿verdad? Como dicen mucho que ustedes han oído eso, que cuando el maestro da el examen se calla, ¿verdad? Él se calla para que nosotros hagamos el examen y el salón está calladito. Así pasa, ¿verdad? Cuando el Señor nos prueba. Él se queda calladito, a ver qué tú vas a hacer, a ver cómo tú vas a reaccionar, a ver si vas a buscar la canasta. Mira lo que pasó, que Jesús entró, se calmó aquello y ¿qué dijo? Estos muchachos no entendieron el misterio de los panes, no entendieron no entendieron para qué yo los mandé a guardar aquel milagro tan grande que había pasado, porque ese milagro sabemos que fue el milagro que se dio prácticamente, ahí se regó más la voz de Jesucristo, ¿verdad? Se había regado antes, pero ahí fue como que explotó el ministerio de él, después de ahí explotó, o sea, fue algo grande. ¿Y cuántas cosas grandes Dios nos ha hecho en nuestras vidas? Que a veces nosotros pensamos que son pequeñas, no, son grandes. Todo lo que hace Dios es grande. Y yo quiero que en esta noche, cuando ustedes salgan de aquí, ustedes digan, no, si tú pensaste que no tenías canasta, sí la tenía, es que no sabías que la tenía. Pero yo sé que Dios ha hecho cosas contigo. Y yo te voy a dar este homework o esta asignación hoy, de que tú saques tiempo, ¿verdad? Luego, esta noche o después, tú saques tiempo y tú digas, yo necesito saber qué hay dentro de mi canasta y comiences a anotar, a recordar qué Dios ha hecho conmigo. ¿Cuántas veces Dios te ha sanado? ¿Cuántas veces Dios ha contestado una petición?
¿Cuántas veces Dios te ha provisto? Nuestro Jehová Jireh, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ha provisto? ¿Cuántas veces no habiendo nada Él nos da? Lo hemos visto. Yo sé que si cada uno de los que está aquí abre su micrófono, cada uno de los que está aquí me va a decir en una ocasión que ha visto un milagro del Señor. Yo lo sé, estoy 100% segura de esto. Lo hemos visto. El solo hecho de que tú estés aquí en esta noche escuchando esta palabra me da a entender que tú has visto al Señor en algún momento, porque lo estás buscando. Quiere decir que te ha hecho bien, porque nuestro Dios lo único que hace es bien. Entonces lo estás buscando nuevamente. Por eso estás aquí en esta noche. Lo estás buscando porque lo necesitas. Pero Él quiere que tú recuerdes las cosas que Él ha hecho contigo. Se nos olvidan. Al pueblo se le olvidaba. Y yo tengo que decirte algo porque yo soy bien honesta. Y quiero decirte las cosas con honestidad. Yo no vengo aquí a motivarte. Yo vengo a decirte lo que es, lo que dice la palabra, ¿verdad? Porque yo quiero que aprendamos bien. El pueblo siguió con la de él, como decimos en Puerto Rico. El pueblo siguió con la de él y no hizo caso. Y siguió con la quejadera y la murmuración. Y no quiso aprender que había un Dios de milagro, que le mandaba maná, que cuando se cansaron de pan le mandó codornices, que le dio columna de nube, columna de fuego, por el día la nube, fuego. Dios hizo unas cosas que nosotros ahora decimos, ay, si Dios ahora manda ese fuego, entonces yo le voy a creer. No le creemos nada, hacemos igual, somos igual que el pueblo. Mañana se nos olvida la columna de fuego, porque al momento lloramos, pero mañana se nos olvida. Y eso es lo que Dios quiere que tú entiendas esta noche. No se te puede olvidar, porque ¿sabe lo que le pasó al pueblo? No entró. El pueblo no entró. Por eso, cuando lo buscas en la palabra, un día el Señor, en Puerto Rico se dice, cuando uno se cansa, uno dice, ya yo dije fo. Eso ya, hasta aquí llegó. El Señor dijo fo. Y hay un capítulo, creo que es número 12 o número 14. Cuando el Señor dijo, hasta aquí llegaron. Hasta aquí llegaron. Yo me he cansado de enseñarle a ustedes, de enseñarles quién soy yo, pero ustedes persisten en la quejadera y la murmuración. Cuando ya yo le dije, voy con ustedes y los voy a llevar a la tierra prometida. ¿Qué más quieren? Le dije que voy con ustedes, les enseño que voy con ustedes, les estoy dando milagros y ustedes persisten con su dureza de corazón y su falta de fe. En hebreo dice que el pueblo no entró por no tener fe. Entonces, todos los que estamos aquí, estamos esperando una restauración. Estamos, ¿verdad?, esperando una palabra, quizás una restauración matrimonial, quizás algunos tienen problemas con sus hijos, quizás ustedes mismos. Estamos esperando, ¿verdad?, todo algo del Señor. Pero va a depender de nosotros si lo vamos a recibir o no. Porque Dios es fiel para cumplir. Eso no hay duda. Sabemos que nuestro Dios es fiel. Pero ahí está el ejemplo de que el pueblo no entró. Pero como Dios es fiel y Él tenía que cumplir su palabra, entonces su descendencia lo hizo. ¿Verdad? Los que nacieron en el desierto pudieron entrar. Porque Dios va a cumplir su palabra. El pueblo entra. Si no es en esta generación, pues entra en la próxima. Porque Dios va a cumplir su palabra. Él no cambia. Nuestro Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él va a hacer lo que Él dijo. Sea contigo o con tu generación. Yo no sé tú, yo quiero que sea conmigo. Yo quiero ver las promesas del Señor cumplirse aquí en la tierra de los vivientes. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. Uno de mis versículos favoritos. Me hubiese yo ya cansado si no tuviese esa esperanza, esa fe de que voy a recibir lo que Él me ha prometido aquí. Yo no voy a hacer lo que el pueblo hizo. Por cierto, esas eran las clases, las enseñanzas que están en YouTube. ¿Qué hizo el pueblo que yo no debo hacer? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poder entrar a la tierra prometida? Y nos fuimos capítulo por capítulo. Se los recomiendo, fue de gran bendición. Les recomiendo que vayan y lo busquen y vean esas enseñanzas. Porque ellos no tenían Biblia. Nosotros sí. Nosotros tenemos la palabra ahora. Por eso nosotros vivimos ahora en el tiempo de la gracia. Y mucha gente piensa, el tiempo de la gracia es más fácil. A nosotros se nos va a llamar a más cuenta, porque nosotros ahí tenemos la palabra que nos dice qué hacer y qué no hacer. La Biblia dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, si la Biblia nos enseña qué hacer, debemos hacerlo. Debemos entonces hacerlo y ver lo que este pueblo hizo.
Así que en esta noche yo quiero que ustedes se vayan con esa canasta, que ustedes echen esos pedazos, que ustedes se acuerden y lo vayan echando ahí. Mira, Dios va a hacer milagros en nuestras vidas y es necesario que nosotros tengamos constancia de cada uno de esos milagros, porque de esta forma vamos a establecer y fundamentar nuestra fe y confianza solo en Él, solo en Él. Acuérdense lo que le dije del pueblo. El fin que Dios quería era desintoxicarlo de aquello, de la confianza y de la idolatría que ellos tenían en los otros dioses. O sea, el Señor no quiere que nosotros estemos confiando en nosotros mismos. El Señor no quiere que nosotros pongamos nuestra confianza en lo que el gobierno nos puede dar. Miren ahora cómo está el mundo. Los caos en los gobiernos, en nuestros países. Las cosas que están pasando. Nosotros no podemos poner nuestra confianza en nuestros gobernantes, en nuestro país, que esto está peor cada vez. Nuestra confianza tiene que estar en el Señor, nuestro Dios suplidor, que en medio de la escasez siempre nos suple. Nosotros somos su pueblo y no podemos dudar de Él. Tenemos que tener esa fe fundamentada en lo que dice su palabra y en lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Así que nosotros tenemos que acordarnos de las cosas que Él ha hecho para fundamentar esa fe. Es importante tener esa canasta donde podamos depositar esos pedazos de pescado, de lo que sea. Para cuando venga la próxima tormenta podamos buscar en ella y así recordar que si Dios lo hizo ayer, Él es fiel para hacerlo también. Dios quiere que nuestra fe y confianza esté puesta solo en Él. Si tú quieres llegar a la tierra prometida, a tu promesa, arregla tu canasta y comienza a depositar en ella todo lo que Dios ha hecho por ti. Aquí están las palabras que anoté, pero como le dije, esto es más que una palabra, es un testimonio. Cuando el Señor me enseñó esto hace muchos años atrás, yo no sé el tamaño de mi canasta ahora, pero Dios ha hecho mucho, mucho, mucho por mí. Y esta estrategia de sentarme y analizar y sacar lo que hay en la canasta y comenzar a ver lo que Dios ha hecho, a mí me ha funcionado muchísimo. Me ha subido la fe cuando es necesario. Acuérdense que la fe, Dios nos da lo que es la fe salvadora, pero la fe del fruto hay que cultivarlo. Es una fe que tú tienes que trabajarla. A veces nos enfocamos, ¿verdad? Es normal, somos humanos. Nosotros, aunque somos alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Y nuestra ciudadanía está en el cielo y todo, y sabemos todo eso. Tenemos un cuerpo. Denme un segundito. Parece que se están anotando. Se siguen entrando. Dios bendiga a las que han seguido entrando. Y si entraron a mitad o más tarde, esta clase se está grabando y la pueden ver luego por YouTube. Yo le envío el enlace por los grupos más adelante para que vean el principio. Pero yo quiero, ¿verdad? No quiero terminarla sin decirle que es tan importante realmente esto y a mí me ha servido de gran ayuda porque el uno sentarse y el analizar las cosas que Dios ha hecho me ha levantado la fe en tantos tiempos, en tantos momentos, porque como le decía, estamos en una humanidad, en el cuerpo. Entonces a veces los problemas se aprietan, los problemas. Entonces como que perdemos ese enfoque. Eso me hace recordar, ¿verdad? De Pedro caminando sobre el mar, ¿verdad? Que mientras veía a Jesús todo bien y pudo caminar por encima. Esa fe estaba excelente. Pero los vientos, gente, los vientos empujan. Y yo sé que usted lo sabe, porque se lo digo yo, pero yo sé que usted lo sabe. Los vientos empujan, los vientos nos sacan, los vientos nos amaquean, nos pasan cosas grandes. Como le decía ahorita, muchas veces son pruebas, muchas veces también son consecuencias de malas decisiones, malas cosechas. Sembramos mal, vamos a cosechar mal. Podemos hablar en otra ocasión sobre eso, la diferencia entre pruebas, proceso, ¿verdad? Consecuencias y cómo hacer. Porque aunque sea consecuencia, yo le digo una cosa. Aunque si tú ahora estás pensando y estás diciendo, ay, pero mira, yo identifico que es verdad lo que ella dice y yo no estoy pasando por una prueba, yo realmente estoy en una consecuencia. Yo sé que yo hice mal y yo estoy pasando una consecuencia ahora. Pues te voy a decir algo a ti también. Nuestro Dios es perdonador. Nuestro Dios, la misericordia son nuevas cada mañana. Y si tú corres
y te tiras como sacrificio vivo al trono de la gracia, vas a recibir misericordia. ¿Y qué es misericordia? Que te va a quitar todo, te va a quitar toda la culpa y no vas a tener que pasar consecuencias. Eso lo va a determinar Él. Mire, como la ley aquí de la tierra, usted sabe que cuando una persona comete un acto ilegal, ¿verdad? Mata o lo que sea y admite que lo hizo y admite que es culpable. Usted sabe que en la corte, pues dicen, él dijo que era culpable, pues tiene 30 años de cárcel o whatever, por lo que sea. Pero usted sabe que si se porta bien, ¿qué pasa? Le bajan la sentencia. Entonces, ¿cuánto más Dios con nosotros? Si nosotros reconocemos y decimos, Señor, yo estoy pasando una consecuencia, pero yo necesito, ¿verdad?, que tu misericordia me alcance. Entonces, con tu buena conducta, primero reconociendo y cambiando y dejando los malos hábitos, obviamente, y comenzando a hacer las cosas bien, como nuestro Padre amoroso no va a ayudarnos en medio de esos procesos que nos van a tocar vivir, ¿verdad? Él va a tener esa misericordia y Él nos va a sacar. No nos saca, lo vamos a ver en medio en medio de lo que estemos pasando, lo vamos a ver. Porque nadie está exento, ni tan siquiera los que no le sirven a Dios están exentos de pasar tribulaciones y pruebas. Porque hasta los que no le sirven a Dios pasan por situaciones, igual que nosotros. La diferencia es cómo vamos a reaccionar a esas situaciones. Entonces nosotros sí tenemos al Señor. Entonces es necesario, esta canasta te sirve tanto para las pruebas como para los tiempos también de castigo, no me gusta decir castigo porque no es, nuestro Dios es amoroso, el mundo lo ve como castigo, pero nuestro Dios es nuestro Padre. O dígame usted, las madres que están aquí, los padres que están aquí, que sus hijos, a veces usted no le duele en el corazón, pero tiene que someterlo, tiene que enseñarle, porque de otra forma no va a aprender. Entonces tú le dices a tu hijo algo 2 o 3 veces y persiste en lo mismo, pues tiene que recibir el castigo, ¿verdad? Porque es la única forma que va a aprender. Entonces, así mismo nuestro Dios con nosotros, Él es igual. Entonces, en medio del castigo, podemos sacar la canasta también y decir, Señor, tú has estado conmigo, yo sé que tú vas a estar conmigo y tú vas a ser el Dios de mi paz, tú vas a ser mi shalom, el que me vas a dar paz en medio de la tormenta, en medio de la situación, el que esté conmigo. Así que, mis hermanas, yo voy a terminar esta clase con una oración, como le dije al principio, cuando pare la grabación, voy a leer los mensajes y vamos a hacer una oración en general. Y se puede quedar aquí la que quiera, pero la clase pues va a ser despedida, la que se tenga que ir pues puede partir y la que se quiera quedar pues mientras leo los mensajes y hablo con ustedes pues se puede quedar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te vuelvo a dar gracias nuevamente. Te doy gracias por este momento. Te doy gracias, Señor, porque pude dar la palabra como tú me la diste. Yo te doy gracias, Señor, porque tú tuviste compasión de mí hace años atrás y me enseñaste de gran bendición para mí y yo tuve la oportunidad ahora de compartirlo con ella. Yo te pido, Señor, Espíritu Santo, que tú le traigas a memoria a ellas las cosas que tú has hecho en sus vidas y que ellas puedan comenzar a hacer esto, Señor, y que les sea de gran ayuda como ha sido para mí, Señor. Yo te pido que tú hagas que esa fe en ellas crezcan, que no desmayen y que siempre se acuerden de las maravillas que tú has hecho con ella, Señor, y con su familia. Yo te pido, Padre, que cada una de ellas llegue a su tierra prometida. Señor, que cada una de ellas pueda ver aquí en la tierra de los vivientes lo que tú le has prometido, Señor. Ayúdala, Señor, cada día más a que ella se acerque más y más a tu presencia. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.